Muy buenos días, jóvenes. Vamos a empezar ya el día de hoy. Yo no sé si hay alguno o alguna que todavía tenga alguna inquietud en relación con el tema del quiz. Voy a compartirles. ¿Me están escuchando, por favor? Profe, Sí, dígame usted. profe, hoy especialmente se le escucha muy bajito. Yo Sí, lo tengo en todo el volumen y le escucho muy ok. bajito. Bueno, voy a tratar de hablar más alto. ¿Me oye mejor? Sí, un poco más claro. Ok, bueno, qué dicha. Eso me ayuda mucho que me ayuden ustedes. Gracias. Bueno, vea, entonces, estaba preguntando, para que lo piensen por mientras que yo voy hablando, si tuvieron alguna todavía inquietud o dificultad en relación con el último quiz. Les voy a compartir algunas de las últimas inquietudes que algunas personas me hicieron, ya sean de este grupo o del grupo anterior o del otro grupo, el que decía a las 4 de la tarde. Una persona me escribió y me decía que por qué era que la respuesta que ella me enviaba no estaba bien. La pregunta que ella hacía era una de las de falso y verdadero, donde la pregunta de falso y verdadero afirmaba una cosa como esta. Vamos a ver si lo logro abrir aquí en el dice aquí. Al calcular la variación percentual que exprese el cambio ocurrido entre 2 años, se debe usar siempre el año más reciente. ¿Ok? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y ella puso verdadero. Eso es falso. Es falso bueno, digamos, porque afirma que siempre. Y lo que tenemos que tener claro es que no siempre, que más bien lo que comúnmente, si hubiera preguntado, comúnmente se utiliza el año más viejo cuando se analiza, o el año más viejo, sí, bueno, el año de referencia, como año de referencia, el más viejo de los dos. Eso es cierto, porque eso comúnmente ocurre, pero no siempre tampoco. Entonces, esa pregunta es falsa, porque es una cuestión de redacción. Y eso es una cosa que nosotros hacemos cuando eh, hacemos ciertas pruebas. Ponemos, o sea, usted tiene que tener lo que se llama malicia indígena. O sea, buscarle cómo, o sea, si la frase tiene todas las palabras en la posición y en el orden que corresponde. Entonces tenga mucho cuidado porque no esa es una, ¿cómo decirle? Una especie de cascarita de banano, no es un racimo, pero es porque ustedes tienen que aprender como profesionales a aprender a leer entre líneas. Y entonces, en las palabras, ¿verdad? O las ideas que se transmiten deben de leerse con atención. Entonces, usted lee con descuido, puede cometer errores. Eh, yo no sé si hay alguna otra pregunta, bueno, además de esa que esa persona me consultó, que o alguno de ustedes quisiera compartir, por qué tiene dudas o demás, y yo con mucho gusto se la aclaro. ¿Ok? Profe, yo la pregunta del meme de Italia. Ah, del meme de Italia. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta suya sobre el meme de Italia? Que decía que se afirma que Costa Rica fue contagiado después de Italia, pero yo Pero lo vi desde usted, la perspectiva no, aquí no es lo de que, que, o sea, no, me permite, por favor, Daniela, a ver. Yo sé que usted puede verlo. Yo lo que pasa es que tengo que enseñarles a ustedes que pongan atención a la instrucción que se les dice. Dice, con base en esta información, no le estoy diciendo que con su base en su conocimiento, con base en esta información, así empezaba el enunciado. ¿Ok? Entonces, usted solamente puede usar el enunciado, porque decía, con base en esta información. Aprovecho y gracias por su pregunta, porque gracias, adicionalmente hay muchos que tuve que penalizarles porque en la respuesta se ponía al final por el símbolo de porcentaje. El símbolo de porcentaje significa amplifique su respuesta, y amplificar su respuesta es multiplicarlo por 100. ¿Ok? Había otros en que se decía por 1000 habitantes. Entonces, usted tenía que haber amplificado por 1000. ¿Ok?
Entonces, si usted no lo hizo, eso es un error de concepto grave, porque usted no está siguiendo la instrucción. Entonces, ustedes tienen que poner atención a los detalles, ¿ok? Y es mejor, como yo mi filosofía siempre es mejor aprenderlo en un quiz que aprenderlo en un examen, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar, o sea, el día de hoy el objetivo ya es empezar tema nuevo. O sea, nosotros no podemos detenernos porque si ustedes se fijan, el tema de cuadros y gráficos requiere que lo empecemos a ver hoy para poder estar a tiempo, para que puedan prepararse para el examen que tienen que hacer, creo que como 2 semanas después de haber hecho el primer examen, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a empezar el tema número 3 de presentación de información. Gracias, Daniela, por participar. ¿Alguna otra pregunta, además de eso, que nos indicaba la compañera? ¿Otra que tenga alguna dificultad? ¿O que usted sintió que tuvo dificultad para usted? Profe, yo tengo una, pero es de un cálculo, no sé si la puedo decir por acá. Claro que sí. ¿Qué pasó? Es de la pregunta que pregunta sobre la tasa de mortalidad de los hombres. Sí, ok. ¿Pero usted entre qué la dividió? Yo la dividí entre la población al 1 de julio. Pero lo que pasa es que habla mortalidad de hombres. Entonces, cuando es mortalidad de hombres, usted tiene que coger los hombres que se murieron y dividirlo entre la población de hombres. Ah, ok. Ahí venía la de mujeres, ¿cómo obtiene la de hombres? Sí, restando. Exactamente. Por eso es que hay que tener como muy claro. O sea, yo sé. Gracias, profe. Y con muchísimo gusto, vea. Yo sé que nosotros estamos tratando, en la medida de lo posible, de que los exámenes estén ajustados al tiempo. Ahora, yo les puedo decir, o sea, no es el objetivo de molestar a ninguno, pero algunos de ustedes, bueno, yo sé que les fue muy bien. Yo no quiero decir nombres, a menos de que la persona igual, si le dio, sacó más de 90, le fue muy bien. Entonces, tal vez esos compañeros puedan compartirles a ustedes qué hicieron ellos para que les fuera bien, ¿verdad? Porque me parece que uno, bueno, yo personalmente soy de la filosofía que uno si tiene uno debe compartir sus perlas. Y si usted como estudiante le va bien, usted tiene perlas que puede compartir. Entonces, a los estudiantes que les haya ido bien con más de un 90, tal vez nos puedan decir qué fue lo que hicieron para lograrlo. O es que tenían, digamos, todas las fórmulas a la par, tenían las cosas identificadas, o humildemente, como dice Sheldon, él ve esa cuestión de Big Bang Theory, es que ellos son muy cargas, ¿verdad? Y no todos somos así. Pero si usted hizo algo especial que tal vez a otro compañero le pueda servir, valdría la pena que nos lo compartiera. Profe, yo tengo una duda, pero no sé si la digo después o No, antes. dígala de una vez, Felipe, dígame. Ok, está bien. Para cuando se trata de amplificar, ¿Sí? usted nos va, digamos, entonces si hay un porcentaje, entonces siempre amplificamos por 100, al menos que el enunciado mismo nos diga que por cada 1000 o por cada 10.000. Sí. Ok, Ahora, hay y cosas tradicionales, sí, hay cosas tradicionales que tenemos que considerar. Por ejemplo, el índice de masculinidad, dado que se llama así, también se conoce como razón de masculinidad, es 1 por ser índice. Los índices se expresan multiplicados por 100 cuando es una respuesta final. Si es una respuesta intermedia, eso quiere decir que es para un cálculo posterior. Yo no le voy a preguntar por el cálculo que hizo, sino que le voy a preguntar por el resultado final. Entonces, no tiene sentido que usted multiplique para después de volver a dividir porque tiene que aparecer el número dividido. ¿Ok? Entonces, en general, los números que cuando son por interpretaciones, o cálculos finales, se expresan multiplicados por 100 o por 1000, dependiendo de lo que sea, ¿verdad? Ahora, ok, ajá. sí, Siga, siga. ok. Ahora, si en la respuesta final nosotros omitimos poner el símbolo de porcentaje, sobre todo en las tasas, entonces la política va a ser
que se acepta amplificado, tanto amplificado como no amplificado. Pero en general, vamos a tratar de ser como muy claros. Vamos a volver ya tenemos casi la versión final del examen y vamos a tratar de ser como muy claros qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Ok, Esperamos que usted haga. Dígame usted. y lo otro es para el primer quiz, está la nota, pero sin agregarle los puntos. Sí, señor. Se los agrego hasta el puro final. Yo no me puedo poner a hacer eso ahora. Ok, no está bien. Bueno, sí. Y digamos, las razones y las tasas son las que siempre se amplifican por 100 al menos, y hay que considerar cada Vamos a caso en ver, particular. no. Las razones no necesariamente se amplifican por 100. Son las proporciones, que son un caso particular de razón, donde usted relaciona una parte con su todo, por ende es un valor que varía entre 0 y 1. Y entonces siempre, por ser un número menor que 1, hay que multiplicarlo por 100. Ese es el único caso que se puede generalizar. En cada caso ya es particular. Exactamente. Ahora, las tasas siempre también son números muy pequeños. Entonces hay que amplificarlos, pero se amplifican ya sea por 1000 o por 10.000 o hasta por 1.000.000. ¿Ok? Pero esas, generalmente lo que vamos a tratar es poner en qué términos queremos que quede la amplificación. ¿Ok? Ok, ¿Qué sí, no más? está bien. Ya, eso sería. Muchas gracias, Bueno, profe. con mucho gusto. ¿Podemos seguir conversando entonces ya? Ya pasaríamos al otro tema que necesito resolver. Profe, yo tengo Diga una usted, Laura. pregunta. Diga usted, Laura. O sea, es chiquita. ¿Cuánto es el porcentaje de cada quiz? ¿Cuánto vale cada uno, profe? O sea, mi propuesta es que hagamos 2 actividades por tema. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros haríamos 12 actividades. Vamos a eliminar las 2 más malas. Entonces, el promedio va a calcularse sobre 10 actividades. O sea, por cada actividad que hagamos es un quiz y una tarea, ¿verdad? Entonces, la idea sería eliminar los 2 más malos, ¿verdad? Y, espérese para ver, le digo. Entonces, si eso vale 40 puntos, cada actividad varía 4 puntos. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Ok, nada más una relación de regla de 3. ¿Qué más? ¿Ya podemos seguir? ¿Sí? Bueno, ok, vean. Resulta que vamos a todos debemos de tratar de conectarnos a EcoAula, ¿ok? Lo vamos a tratar de conectar a EcoAula, ¿sí? Y voy a ver si logro compartir, porque no me están viendo aquí, yo sigo sin mostrar la pantalla. Ahora sí ya me pueden ver. Vamos a compartir la pantalla para que voy a primero a ubicarme yo en EcoAula. ¿Ok? Aquí ya estoy en EcoAula, voy a ir, aquí para que no se vea tan feo. Ok, ya lo logré. Entonces ahora sí, ya puedo compartirlo en mi pantalla. ¿Ok? Y aquí dice esto. Dice estadística general y ustedes ven EcoAula. ¿Ok? Entonces, resulta que si usted entra aquí a mis cursos, va a encontrar una cosa que dice XS0276 EXA. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ustedes lo están viendo, chicos, eso. Profe, esa no me aparece. A usted no le aparece. Bueno, A mí tampoco. No. entonces A mí vaya a tampoco. buscarlo aquí donde dice buscar cursos, escriba exactamente igual como aparece aquí. XS0276-EXA. Escríbanlo en buscar cursos, aquí, donde dice buscar cursos, por favor. ¿Ya lo encontraron? ¿Ahora sí? Eugenia Gallardo. Sí, señores. Ok. Ok. Falta la clave. Ok, Sí, la profe. clave. De acuerdo con el mensaje que mandó decir la coordinadora, supuestamente ustedes tienen que poner G2. Y creo que usamos G mayúscula 2. A ver si nos sirve. ¿Sí sirvió? Ok. A Entonces, mí no.
A mí Profe, no me no, sirve. no, no No, no entra. es esa contraseña. No, profe, Bueno, es no que sé yo le esa. dije a ella, pues prueben con esta otra. P, las consonantes de mi nombre y la primera letra de mi apellido, también consonante. Es que esa fue la que yo le dije, pero ella mandó un mensaje diciendo que, permítame, para ir a ver qué fue lo que ella mandó a decir, porque ella lo mandó a decir hoy y mandó a decir unas instrucciones. Ok. Y en las instrucciones decía que íbamos a usar, a ver, voy a mandarle un mensaje por mientras. Por mientras Profe, todos ¿con cuál dijiste que probáramos? con G mayúscula 2. Con la otra prueba es poner las consonantes de mi nombre, que son P, T, R, C, D, porque es la primera letra de mi apellido. Todo en minúscula. No, la primera en mayúscula. Ok. Ajá. Tampoco. ¿O sí? Sí, sí funcionó. Ok, Ay, bueno. PTCRD. Ajá, Sí, ok. Bueno, centro, entonces con centro. esa, ok. Con esa ¿Cómo es? clave, ¿Cómo es? ¿cuáles son las consonantes de mi nombre? ¿Sabe cuáles son consonantes? La P mayúscula, la T, la R, la C. Esas últimas tres en minúscula. Y al final la D de mi apellido, porque es la primera consonante del apellido del Bo. Ok, ya, todos lograron entrar. Entonces, pongan matricularme. Sí, esa es. Ok, bueno, matricularme. Y van a ir a entrar a buscar el dibujito donde aparece su perfil. ¿Dónde está eso? Aquí. Yo no sé si están viendo la hoja. Aquí donde dice su nombre y hay una flechita para abajo, dice editar perfil. Ahí es donde necesito que entren. ¿Ok? Van a verificar que el nombre que ustedes tienen ahí, ¿sí? Editar perfil. El nombre que tienen ustedes ahí es igual al nombre en que aparece usted en la lista de clase o en el que aparece en el comprobante de matrícula. No debe aparecer ninguna otra cosa. En el mismo orden de sus apellidos en la cédula. No Profe, quiero perdón que otros me nombres. interrumpa, pero es que a mí sigue sin funcionarme. Y ya, o sea, Vamos ya a le ver. pedí a mi compañero que sí le funcionó, que me la pasara. Y no o sea, yo la meto y no me funciona. Bueno, vamos a verlo, Valeria, porque no puede ser que sea, vamos a ver. Usted pone la P mayúscula, la T, la R, la C y la D en minúscula. No, no me sirve. Estás en grupo, ¿cómo se Profe, llama? En XS0076 EXA. ¿Exa sí? Sí, no, no me sirve. Bueno, ok. Voy a Bueno, tal vez a copiarla del cualquier cosa grupo. la mandaron ahí en el chat. ok, Ok, gracias. ok, a ver. ¿Ya entendieron lo de editar perfil? Deben de verificar que aparezca en el mismo orden. Si tienen dos nombres, sus dos nombres. Su primer apellido y su segundo apellido. ¿Cómo aparecen en la lista de clase? ¿Ok? Una vez que han hecho eso, van a ir al puro final donde aparece opcional. ¿Ok? Y en opcional van a buscar donde dice número de ID. Número de ID. Y ahí lo que van a poner es su número de carnet. ¿Ya lo lograste, Valeria? Sí, profe, ya pude, ya estoy Ok. en lo de mi perfil. Ok. Nada Corrijan. más para tenerlo claro, ya estoy en la parte de mi perfil, tengo que tener mi nombre completo. Ajá, pero lo que Y mejor es que entre a editar perfil, entre a sí, sí, editar sí, perfil. estoy en opcional y en mi número de ID pongo mi carnet. Sí, en donde dice número de ID, ahí pones tu número de carnet. Ok, Y la gracias. coordinadora me está pidiendo que pongamos una foto.
Ok, vamos a ver a alguien que dice que necesita que la admitamos. Admitir. Ok. Bueno, ok. Profe, ¿Qué pasó? ¿puedo hacer una sugerencia? Claro, Valeria. Es que, digamos, usted la vez pasada nos comentó que los videos quedan muy pesados y estás grabando esto y tal vez sea como innecesario grabarlo, entonces como solo grabar la clase para que no quede tan pesado. Pero yo no le voy a dar hoy totalmente sincrónica. Don't worry. Ok, Estamos ok, haciendo esto, gracias. pero muchas gracias por su atención, porque eso es una excelente sugerencia. Pero, digamos, hacer la grabación del audio y el video uno después escoge cuál envía, pero vamos a hacer una parte asincrónica, entonces no va a quedar tan pesado. ¿Ok? Ya lo Ok, logramos hacer. gracias. Gracias a usted, Marian, por la preocupación. ¿Me hacen el favor? ¿Ya todos lo lograron? ¿Sí? Ok, alguien dice que estuvo toda la mañana sin... Ok, bueno, qué dicha. Okay. Estamos en todo el listo. Esa parte ya se resolvió. Si hay alguno que no lo logra, por favor, trate de hacerlo antes del lunes. Yo a medianoche del domingo voy a verificar y me voy a ir así directamente a preguntarle a los que todavía no lo hayan hecho. Entonces, adicionalmente, la coordinadora pidió que pongamos una foto. Una foto que no sea de ninguna otra cosa que no sea usted, ni con su perrito, ni con su mamá, ni con su mejor amigo, ni con su novio, ni con su exnovio, nada de eso. Su carita, ¿ok? Por favor, actualicen su perfil en ese sentido. Ok, Profe, bueno. Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? Mónica habló y otra persona. ¿Qué pasó? Dígame para ver si puedo empezar ya con... profe, en la parte del metimos y nos matriculamos, aparece abierto, pero digamos, su curso, pero dice paraíso, en el que dice Patricia Delbo, grupo 2, le aparece restringido hasta que aparezca en el grupo 2. Como que el que se deshabilitó fue, digamos, el que nos matriculamos fue en el de paraíso, algo así. No puede ser en el de Paraíso porque usted está usando... vamos a ver. Bueno, voy a decirle a mi coordinadora. Porque no puede ser Paraíso, tiene que ser... Por eso es que me parece que tenían que haber usado G2. Ah, profe, sí, tiene razón la compañera, Está bien, es ok. cierto. Voy a decirle a ella que si lo... Porque yo los puedo, debería de poder pasar. Dejémoslo así, si no yo les mando un mensaje, ok. Está bien, porque ustedes se pueden desmatricular también. Esa es una profe, opción que tienen. ¿Qué pasó? mi duda era, a mí se me desconectó, pero aparte de lo de asegurarnos que el nombre y los apellidos estén bien, ¿Sí? solamente eso, ¿verdad? Y que pongan el número de carnet. ¿Y a dónde Número de ponemos el número de carnet y carnet? foto. ¿A dónde En ponemos el traza número de carnet? opcional, en traza opcional, ¿ya? En editar perfil, opcional. ¿Sí? Al final, y ahí lo haces, ¿ok? Ah, ok, ¿Listo? está bien. Bueno, ok. Sí, gracias. Entonces, bueno, vamos a ver si es esto. Ok. Bueno, Ah, bueno, profe, ¿y en cuál casilla? Porque números donde de ID. dice identificación, número ID. Baje Ah, y ok, busque el número ID. está ¿Ok? bien. Ok, bueno, Sí, gracias. con gusto. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con una presentación del tema. Esta también la elaboramos en conjunto doña Irma y yo. Y la vamos a ver, la presentación. El audio está en el link. El link también para esta presentación, usted la puede bajar para verla si quiere. Pero si, para que no haya tanta complicación, mejor vemos la que yo les estoy compartiendo. Yo no sé si ustedes la están viendo. Esta que dice Universidad de Costa Sí, sí se Rica. ve. Sí, ok, perfecto. Entonces vamos a empezar. Y entonces dice así. Esto de acá se va a basar en el documento de doña Marjorie y en el documento, en el libro de Miguel, en los capítulos 5 y 6, ¿ok? Ahora, hay que tener presente que cuando uno usa datos estadísticos, ¿se acuerdan? Una de las cosas más importantes es definir claramente los conceptos. Es importante que las definiciones sean exactas y claras y que estén adaptadas a la realidad, ¿ok? Adicionalmente, eso requiere, eso que acabamos de decir anteriormente, lo que involucra es que usted las delimitó con exactitud y precisión. Y las categorías que usted forma, sobre todo cuando tiene variables de tipo características
cuyas son cualitativas, usted debe considerar que estas deben de ser exhaustivas y mutuamente excluyentes, referidas a características pertinentes al problema en estudio que está realizando, satisfaciendo las necesidades prácticas y analíticas del estudio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que sean mutuamente excluyentes? Que las clases en su naturaleza deben de ser homogéneas, ¿verdad? Quiere decir que no debe incluir individuos de clases adyacentes o que haya individuos sin clasificar. Eso se refiere al ser exhaustivo, o sea, todo el mundo quedó en alguna categoría y no hubo duda dónde colocar a nadie. Porque si hay duda, quiere decir que las clases no fueron bien hechas. ¿Ok? Por ende, se enfatiza que a veces es mejor trabajar con límites arbitrarios que tener clasificaciones donde haya datos heterogéneos o que las definiciones sean ambiguas y eso no nos permite hacer análisis. Para ilustrar esto, se ejemplifica cómo es que el INEC define los conceptos de fuerza de trabajo y fuera de la fuerza de trabajo. Entonces, en el caso de población ocupada, ahí viene la definición en términos de el número de horas que tiene que haber trabajado la persona en la semana que se está realizando el estudio. Y si una persona tiene trabajo, pero no realizaron actividades por alguna de estas cosas, porque estaban en huelgas, porque estaban incapacitados, porque no tenían material en sus clientes, por el mal tiempo y todo, a pesar de que no realizaron trabajo, sí estaban vinculados a una actividad productiva y resulta que ya han estado en esa situación por un plazo no mayor a un mes. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la población desempleada? Son personas que estando en la fuerza de trabajo, pero tienen mayores de 15 años, acuérdense que esa es la definición de partida, esas personas están disponibles para participar en la producción de bienes y servicios y para ello buscaron trabajo activamente, pero no lo encontraron. No es el que se sentó en la casa a esperar a que le llegara un correo diciéndole, ¿quieres trabajo? Ese no está desempleado. Desempleado es el que toma acciones para buscar trabajo. Y esas acciones concretas deben de haberse realizado durante las últimas 4 semanas. ¿Ok? Y ahora, ¿quiénes son los que están fuera de la fuerza de trabajo? Los que no están ocupados en la semana de referencia, ni tuvieron, ni realizaron entrevistas para buscar trabajo en 4 semanas antes, ¿verdad? Esos son los que se van a distinguir como población fuera de la fuerza de trabajo. O sea, son los que están disponibles, diferenciando los que están disponibles para trabajar y los que no están disponibles para trabajar. ¿Ok? Entonces, de manera particular, cuando usted hace las preguntas, esas situaciones quedan reflejadas en su cuestionario. Por eso, una conceptualización adecuada de las categorías es muy importante para que el cuestionario quede bien planteado. Y al final usted puede analizar los datos de acuerdo a las necesidades que usted tenía. Y para eso se ponen todas estas preguntas y clasificaciones, ¿verdad? Y las limitaciones que usted encontró. Y una vez que, digamos, hemos hablado de eso, vamos a hablar de que una vez que usted recogió los datos, usted fue al campo y trajo los datos, usted, antes de ponerse a hacer cuadros y gráficos, debe pasar por una etapa que se llama procesamiento. Y el procesamiento incluye 3 grandes etapas, que son revisión, codificación, digitación y tabulación. Vamos a hablar primero de la revisión. ¿Qué tiene que ver con la cobertura lograda, ver respuestas en blanco incompletas, eliminar consistencia, cálculo y conversión de cifras y descifrado de lo ilegible para asegurar la calidad. Importantísima es la cobertura lograda y esa debería hacerse desde que está uno en el campo, porque si uno está viendo que no se está logrando la planificación, tenemos un problema. ¿Ok? Ahora, lo que es codificación y digitación se refiere a pasar las preguntas que son abiertas a códigos. Trabajar para tener expresiones numéricas. A veces usted llega y la persona le digo, es que gano $1000. Usted no le va a decir, ay no, ¿y eso cuánto es en colones? No, eso no se preocupe. Eso se hace en la oficina, ¿ok? Es que consumo 2 bolsas de arroz. ¿De cuántos kilos? De 1,8. Usted no se pone a hacer la multiplicación en el campo, lo hace en oficina. Trabaja con los cuestionarios precodificados, las digita
Si quiero, puedo usar lectoras ópticas. Y por último, dentro de ese mismo proceso, verifica la información para ver y detectar inconsistencias. ¿Ok? Y esto se vuelve a hacer con el concepto de la tabulación, que implica decidir cómo se clasifican los datos, organizarlos para ver cuántas observaciones hay en cada clase. Y esta tabulación se puede hacer manual o por computadora. Generalmente, cuando usted la hace por computadora, tiene varias ventajas. Economiza recursos, hay más rapidez, seguridad, flexibilidad, y está más adaptado, le permite fácilmente adaptarse a las clasificaciones. Obviamente, los dispositivos son inalterables y los archivos que se generan ocupan un espacio reducido. Aquí vamos a ver que cuando tenemos cuadros y gráficos, una manera de poder hacerlo y aprender cómo hacerlo es ver la presentación de doña Marjorie. Esa es una tarea que yo les voy a dejar a ustedes, que ustedes vean la presentación de doña Marjorie. Y para hacerlo, les estoy sugiriendo que usen el Adobe Flash, ¿verdad? Entonces, las series estadísticas, que son las que se usan para hacer cuadros o gráficos, deben de hacerse de manera que todos los individuos de la población queden en las diversas categorías o clases que usted definió para ella, con categorías que deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes. Y aquí se ponen algunos ejemplos, ¿verdad?, de categorías usadas e inclusive comparando con la distribución relativa, indicando de dónde fueron tomados, ¿verdad? Entonces, las series estadísticas son o cuantitativas, cuando son variables continuas o discretas, cualitativas, cuando son características cualitativas, geográficas, que son una serie de serie cualitativa, y las de serie de tiempo cronológicas, que son un tipo de variable cualitativa ordinal, porque se refieren a un momento determinado. En el tema de cuadros y gráficos, nosotros nos centramos únicamente en las cualitativas, geográficas y series de tiempo. Las cuantitativas no las vemos, ¿ok? Puede ser que salga un ejemplo o algo por ahí, pero este es un ejemplo en que la variable es una serie cualitativa. Hacer esto de acá no lo vamos a hacer en este tema de manera específica. Lo vamos a aprender bien cuando veamos el tema de distribuciones de frecuencias, ¿ok? Y aquí vienen también series cuantitativas continuas, ¿ok? Pero estas son las que nosotros vamos a analizar principalmente ahora, las que son cualitativas. Aquí tenemos por grupos étnicos, estas de acá son para grupos geográficos, ¿verdad? Y por último, aquí tenemos por años, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de las formas de presentación de datos. El análisis de los datos se facilita y resulta más productivo si los datos se han recogido, clasificados y presentados, ¿ok? Las formas, ¿por qué hacemos esto? Porque necesitamos poner la información al alcance de otras personas. Entonces, hay básicamente 4 formas de presentar información. Textual, cuando es un texto. Semitabular, cuando involucra tabular y texto. El tabular 100% y la gráfica. ¿Ok? El día de hoy yo necesito que ustedes traten de leer este material hasta en la parte donde viene correspondiente a antes de empezar gráficos. ¿Ok? Deberían de leer completo hasta cuadros. ¿Ok? En principio, yo voy a avanzar un momentito más y es muy importante que tengan presente lo siguiente. Hay un material ahí adicional que deberían de revisar, pero el primero que van a revisar es el de doña Marjorie. Van a también a leer el libro de don Miguel, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la textual? Es cuando usted introduce cifras o datos dentro de un texto. Es útil cuando usted tiene poca información y lo que quiere usted es hacer comentarios y explicaciones en un informe. Generalmente se usa mucho en periódicos o revistas e informes. Y ahí se pone un ejemplo. Por ejemplo, según datos recientes de abril del 2012, en un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio sobre las tarjetas de crédito, la deuda total por este tipo de líneas de financiamiento suma unos 60.000 millones de colones, de los cuales un 14% corresponde a deudas atrasadas. ¿Ok? Entonces, esta es una presentación textual que le muestra a uno un problema, le hace un planteo de interés. Y aquí se mencionan las ventajas y las desventajas de la presentación textual. ¿Ok?
Yo no lo voy a ver con detalle porque usted lo puede leer con calma, ¿ok? Y le recomiendo que si alguna cosa no le entiende, me la consulte, ¿ok? Ahora, yo prefiero ver primero el cuadro estadístico porque la semitabular es una versión intermedia, ¿ok? Entre una y otra, ¿ok? Entonces, dice aquí que es una ordenación sistemática de datos en filas y columnas. Perdón, pero es alguien que está llamando y no entiende que yo no lo puedo atender. Qué barbaridad, perdón. Rafael, estoy dando clases, lo que sea, ya lo llamo dentro que cuando termine, chat. Bueno, perdón. Ok, perdón. Entonces, lo que les decía es lo siguiente. ¿Qué es un cuadro? Esta es una definición, por ahí hay otra, pero vean lo interesante de esta definición. Dice, es una ordenación sistemática en filas y columnas, de acuerdo a criterios de clasificación que interesa, en forma tal que puedan ser interpretados rápidamente, extraer conclusiones de ellos y hacer comparaciones. Y entonces viene una serie de características que deben de tener los cuadros. Debe comunicar claramente la información sin texto, a excepción del título que debe tenerlo y otras cosas. Se puede presentar mucha información, o sea, muchos datos. Se pueden presentar datos lo más exactos posibles. O sea, si usted quiere poner 7 decimales, póngalo. Ahora, es poco probable que la gente se vaya a fijar en ese nivel de detalle. Y obviamente es menos atractivo que un gráfico. ¿Por qué? Porque es a veces cantidad de números que aparece en un cuadro, algunas personas los abruman. Entonces, los cuadros son la forma más completa y cara de presentar datos numéricos cuando tiene un conjunto grande de datos. Sirve para dar énfasis a ciertas cifras, ¿verdad? Para facilitar comparaciones y facilitar el análisis. Pero deben de cumplir claramente 3 condiciones. Debe comunicar claramente la información. Debe explicarse solo sin necesitar un texto adicional, o sea, algo dentro del informe que hable de ese cuadro, y debe facilitar la interpretación de los datos. Si eso no se cumple, el cuadro no está bien hecho, ¿ok? Aquí vamos a hablar de los cuadros generales sobre referencia y los cuadros resumen o derivados. ¿Cuáles son los generales sobre referencia? Son los que se usan en censos, encuestas, sistemas de registro. Contienen mucha información, por ende son más grandes y complejos, y se utilizan para análisis posteriores. De manera particular, ahora vamos a hablar de los tipos de ordenamiento que hay y se diferencian en los ordenamientos que usan en generales con los de resumen o derivados, que lo que hacen es que presentan aspectos particulares de operaciones analíticas o a preguntas específicas. Obviamente son más simples porque se interesa que el lector los comprenda fácilmente. Son más pequeños, pero más elaborados. Al respecto, el libro de Miguel sugiere tener unas reglas para usar como referencia un cuadro resumen a partir de uno general. O sea, su base es el cuadro general para obtener un cuadro resumen y se le está sugiriendo que lo revise. Estas son las partes de un cuadro. Un cuadro tiene 4 partes obligatorias y 3 partes opcionales. Entonces, ¿cuáles son las partes obligatorias? Bueno, lo primero es el título. Lo segundo, la columna matriz. Lo tercero, los encabezados. Y lo cuarto, el cuadro. Entonces, si no están las partes obligatorias, no es un cuadro. ¿Ok? Entonces, las partes opcionales son la nota introductoria, la nota al pie y la fuente. ¿Ok? Dado aquí, yo me voy a devolver a ver la semitabular o semitextual para que lo entiendan, para que vean la diferencia. ¿Por qué? Porque usted lo que hace es que separa del texto aquellas cifras que son importantes para llamar el interés del lector. Usted generalmente hace una explicación, presenta una idea, a fin de que la persona entienda qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Y al final retoma esa aclaración. Entonces, en el último mes, la mayoría de los bancos han disminuido los intereses para vivienda, como se puede apreciar a continuación. En el mes de marzo, estas eran las tasas que se cobraban por tipo de bancos o unidades financieras del sistema bancario nacional, y aquí es el interés actual. Entonces usted ve que hay una rebaja, ¿verdad? Se espera que esta reducción de intereses incentive el sector de la construcción, ¿ven? Entonces, aquí usted tiene las ventajas y las desventajas, ¿ok? Evidentemente, vea, no es necesario leer
Y no, desgraciadamente, usted no tiene, o sea, una ventaja que tiene es que como no tiene tanto texto, usted no tiene que leer todo el texto. Usted podría entender fácilmente sin leer todo el texto que es lo que está ocurriendo. Se puede facilitar el análisis y la interpretación y usted resalta las cifras. ¿Cuál es la desventaja que tiene? Que si usted si usted incluye mucha información, eso provoca confusión y eso es una desventaja. Entonces, teniendo ya claro eso, ven que la presentación semitextual o semitabular es un punto intermedio entre la presentación, digamos, es digamos, un punto intermedio entre la presentación textual y la presentación tabular, ¿ok? Por último, ya vamos a hablar un poco más de los cuadros y vienen una serie de ejemplos de cuadros. Vean, y quiero llamar la atención, que este cuadro además tiene un número. ¿Cuándo es que uno debería numerar los cuadros? Cuando tiene más de uno. Pero usted si usa un cuadro, ¿para qué va a poner cuadro 1? Solo tiene uno, no numere. Pero si tiene más de uno, debe numerarlos, porque entonces si no va a tener que estar poniendo el título. En cambio, cuando usted tiene varios, los numera y es más fácil. Vea que aquí usted tiene dentro del título bastante información. Vea, esto que está acá es lo que llamaríamos nota introductoria o preliminar. Esto que está aquí es la columna matriz. Esto que está aquí son los encabezados, que son los nombres de las columnas. Y al final, en este caso, se puso cómo se calculó la razón de masculinidad, es una aclaración. Y por último, de dónde se tomaron los datos. Entonces, vamos a ir aquí esto se va a cada uno, va indicándole esto que yo le acabo de nombrar, ¿verdad? Como para que usted vaya adquiriendo el conocimiento de los diferentes componentes, ¿ok? Ahora, cada uno de estos componentes tiene su particularidad. El título responde básicamente a 3 preguntas. ¿Qué son los datos? ¿Cuándo se recolectaron? ¿Dónde se recolectaron? ¿Y cómo se clasificaron? O sea, ¿qué se puso en la columna matriz y qué se puso en los encabezados? Y esto también puede verse por segmentos. Entonces, el segmento universo responde a la pregunta ¿qué son los datos? El de referencia en el tiempo hace referencia a la pregunta ¿cuándo se recolectaron? El segmento de referencia en el espacio responde a la pregunta ¿dónde? Y por último se tiene la pregunta de clasificación, es cómo se presentan los datos. ¿Ok? Consejos para un título adecuado, que esté en mayúscula y centrado, usar la palabra según en la clasificación primaria, que es la que se pone en la columna matriz, y por en la clasificación secundaria, y cuando haya más de un cuadro en el documento, deben de numerarse. ¿Qué pasa con la nota introductoria? Básicamente es una expresión que se usa con letras más pequeñas, entre paréntesis o guiones, para hacer alguna clasificación o alguna aclaración sobre el cuadro. Básicamente, las razones para usarla es para una de estas 4 que se mencionan acá. Indicar unidades, darle más claridad, prevenir sobre limitaciones al usuario y, por último, establecer la base sobre la que se hacen comparaciones. En el caso de la columna matriz y los encabezados, que son los que se mencionan aquí, se establecen los criterios para ordenar las categorías. Entonces, aquí de manera particular no se está incluyendo uno, que es el alfabético. Falta alfabético, magnitud, cronológico, geográfico, usual, progresivo, numérico. El de magnitud quiere decir que usted ordena las categorías de mayor a menor. Con excepción de la categoría otros, que independientemente de su magnitud, debe de ir siempre de última. Otros siempre va de última, ¿ok? ¿Cuándo es cronológico? Cuando usted usó años o meses. Entonces usted no va a poner los meses desordenados, los pone ordenados. Y la usual es cuando usted usa criterios como poner las provincias de acuerdo con la clasificación que usamos en Costa Rica, que San José es la número 1, Alajuela es la número 2, Cartago es la número 3, Heredia es la número 4, Punta Arenas es Guanacaste es la número 5, Punta Arenas es la número 6 y Limón es la número 7. Ese es un orden usual. ¿Por qué lo hacemos aquí en Costa Rica así? Porque ese es el criterio que se utiliza para ordenar. ¿Ok? Ahora, los encabezados son los títulos de las columnas y deben de clasificarse de la misma manera. Quisiera resaltar
que cuando usted tiene un cuadro general o de resumen, dado que el objetivo que busca el cuadro es facilitar, localizar información, los órdenes que más se usan son el alfabético y el usual. Mientras que en los cuadros de referencia, lo que se utiliza es el orden de magnitud, porque eso le permite a usted comparar el todo con sus partes y ver cuál es la parte más importante y cuál es la menos importante. ¿Qué es el cuerpo? Son las cifras que se presentan en los datos. Aquí viene lo que se incluye en la nota al pie o notas al pie, porque notas al pie puede haber varias, nota introductoria solo es una, ¿ok? Entonces, generalmente son frases que aclaran una parte del cuadro. Es más específico que la nota introductoria, se usan números para llamar la atención sobre textos y letras para llamar la atención en números. Y por último se menciona la fuente. Por lo menos el día de hoy yo quisiera que ustedes trataran de llegar y oír la presentación que tiene doña Irma, pero yo llegaría hasta aquí, ¿ok? Entonces, el resto de la clase, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues entrar a ver el material de doña Marjorie en la parte de los gráficos completos y repasar una presentación, un audio que viene en la lección al final, que es la presentación que hizo doña Irma de este primer tema. El día de hoy, ustedes lo que tienen que hacer una vez que terminen esa actividad es responder la actividad, la pregunta que viene al final sobre cuál es la mayor diferencia en términos de ordenamiento en los cuadros generales y en los cuadros de referencia. De mi parte, yo terminaría hoy por acá, ¿verdad? En el Profe, sentido nada de... más una pregunta. Sí, ¿qué pasó? Entonces, en donde se tiene que, o sea, lo que usted dijo que eran déjeme le digo exactamente, aquí, Ok. Los criterios para ordenar las categorías, tenemos que incluir el alfabético. Sí, falta agregar el alfabético, por favor, sí. Eso, cuando ya uno llega y lo ve y dice, está bien, ¿verdad? Y resulta que cuando ve, no, no estaba bien, algo le faltaba. Pero como digo yo, como yo llego y he aprendido de que hay que aprender a tener humildad, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Tenemos que ser humildes. Y yo se Profe, los una digo, pregunta. sí, ¿qué pasó más? ¿Qué pasó? Este material que usted acaba de presentarnos, o sea, la presentación en general, está en su carpeta. Vamos a ver, yo les compartí el link en EcoAula. Cuando entró a la lección, ahí lo debe de haber visto, hija, ¿no lo vio? Es que yo me meto a su carpeta y me aparece la presentación del tema pero también me meto a la carpeta de doña Irma y me aparece también una presentación. Sí, yo sé, por eso yo la puse ahí, pero la de ella es la que vamos a usar, básicamente. Yo puse el link en la lección. En la lección yo puse los links. Usen ese link, para que no se confunda, ¿ok? Ok, muchísimas Yo voy a gracias. replicar, es que resulta que como era muy pesado y ayer estaba muy malo el internet, ella me dijo que usara un rato la mía y después ya yo en la noche estaba súper cansada y ya yo no pude actualizar, pero yo voy a actualizar en mi carpeta, poner la misma de ella, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, entonces, Profe, cualquier cosa me llama, por favor, yo voy a estar aquí, o sea, estoy a su disposición. Termina la clase y sigo dando horas de consulta, o sea, yo estaría aquí, digamos, para atender cosas de la clase hasta las 10:50. Y ustedes, a partir de las 11, de 11 a 12 y de 1 a 3, pueden hacer consultas de cualquier naturaleza. Sí, ¿qué pasó, Felipe? entonces, para estar segura, la actividad que tenemos que hacer ahora, ¿a dónde está? Vean, es ver el video que está después de en lección. Usted entra a lección y en lección hay un video, un link de un YouTube. Ajá. Véalo. Y nos vemos a las 10:50, entonces. No, a las 10:50 termina la clase. Ah, ok. Usted, ¿cómo sé yo que usted terminó? Porque en el cuestionario, en esto de acá viene una pregunta, usted tiene que contestarla. Ok, y acá nos vamos de vuelta, entonces. Hoy ya no nos vemos más. Vamos a hacerlo más asincrónico, o sea, usted trabaja individualmente. Si quiere sentirse acompañado por un compañero, contáctelo por WhatsApp o por Zoom, o me llama a mí por el celular, o me contacta también por Zoom. Pero, Ok, pero no lo vamos a hacer como, o sea, vamos a variar un poco la mecánica, o sea, para que, digamos, tengamos diferentes opciones de trabajo. Porque esto lo que necesitamos es que lean el material. Y entonces, para leer, yo prefiero, digamos, cuando voy a leer, yo prefiero hacerlo sola.
Y cuando tengo preguntas o cosas así, hablo con un compañero. Entonces, si ustedes quieren, yo podría planear para la próxima vez que a tener una sesión donde queda en Zoom los trabajos con compañeros, si les parece, para que no se sientan solitos. ¿Les gustaría? ¿Quisiéramos eso? Muchachos. Profe, no nos conocemos, entonces no sé. Ok, bueno, pero entonces eso es parte de la problemática, ¿verdad? Profe, y entonces una vez que terminamos de ver el video ya estamos listos. Por el Y, día de hoy, y sí, vamos a pero lo que proceder. pasa es que acuérdese, yo estoy partiendo que usted va a dedicar de este rato a leer. Entonces yo puedo hacer preguntas que tienen peso en el quiz el lunes. Entonces no desperdicien su tiempo, aprovechen. A leer la presentación y el libro. Sí, señor. Ok, Es y mucho lo que hay que hacer. Por lo menos hoy tienen que terminar cuadros. Por lo menos hasta donde vimos hoy. la presentación. Profe, pero entonces el lunes hay quiz. Claro, en cualquier momento puedo hacer quiz. Los quizzes se pueden hacer siempre sin anunciar. Ah, ok. Recuerda, las reglas no han Profe, cambiado. ¿Sí? entonces, vea, es que creo que nos estamos confundiendo un poco. Vea, Ajá. son, por decirlo así, 3 pasos. El paso número 1, leer la presentación de doña Irma hasta cuadros. Vamos a ver. La presentación 1 es ver el video de doña Irma. Ok, paso Escuchar el número video 1, de doña video. Irma. Ok, Escuchar el video de doña Irma. Paso número 2, revisar la ajá, presentación de doña Irma hasta donde nosotros llegamos hoy. No toda, hasta donde llegamos hoy. ok. Ajá. Y paso número 3, resolver la pregunta que está en el link de la clase de hoy. Sí, señor. Que esa se resuelve a las 10:50. Perfecto, gracias. Profe, Diga. ¿Qué ahora, pasó? y para el quiz de cuándo a cuándo estará habilitado, no Ah, sabe. no, pero es que sería un quiz pequeño. O sea, es de esas otras técnicas que hay que son de tipo wiki o preguntas cortas. No sería un quiz larguísimo. Una cosa en la que usted tiene que pensar, pero que refleje que usted revisó el material. ¿Y lo hacemos en clase o se nos deja un link? Lo hacemos en clase, así es que Ok. pues eso es para garantizarme que están haciendo su trabajo, chicos. ¿Para cuándo es, profe? Podría ser el lunes, Ok. ¿ok? Para que no se, ¿cómo se llama? Para que no nos confiemos y no hagamos nada ahorita. Exactamente, y no leamos el material, ¿ok? Bueno, yo termino por hoy, pero digamos con ustedes en el video, pero quedamos pendientes de cualquier consulta. Yo estoy aquí para atenderlos por teléfono. Ahora si me llaman por teléfono voy a atenderlos, ¿ok? Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Chao. Gracias.